Atendiendo las instrucciones de nuestro señor presidente, nos encontramos aquí por parte de la Comisión Federal de Electricidad y por instrucciones también de nuestro director general, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, para explicar con mucha precisión, con todo detalle, lo que surgió a partir de ciertos cuestionamientos y ciertas versiones periodísticas que apuntan que hay algunas interrupciones en el suministro de energía eléctrica en Sonora y en algunos otros puntos del país. Para ello vamos a dar una explicación en ese sentido y también en relación al tema de las tarifas eléctricas que también se dará una explicación muy vasta en relación a esto y para ello pues presento al contador José Martín Mendoza Hernández, quien es director general de suministro básico de la Comisión Federal de Electricidad y también al ingeniero José Antonio Vega, quien es coordinador de CFE Distribución. El contador Mendoza explicará la parte de las tarifas y el ingeniero Vega estará explicando acerca de los, las interrupciones en las distintas partes de la República Mexicana. Adelante, contador. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarlos y estar aquí en el encargo del señor presidente el día de hoy en la mañana. Y pues bueno, platicarles sobre los comentarios que se han vertido en la semana, pues específicamente el día de ayer, en el cual se señala un tema asociado a fallas del suministro en el estado de Sonora principalmente y pues bueno, temas asociados también a facturaciones de altos consumos y pues bueno, problemas de pagabilidad. En ese sentido, pues bueno, preparamos para ustedes una información muy básica en el cual, pues bueno, trataremos de explicar en ese sentido las notas aclaratorias. En ese sentido, en un contexto muy general, platicarles que, bueno, pues la Comisión Federal de Electricidad, actualmente atendemos a 47.8 millones de clientes en todo el territorio nacional. En ese bloque de necesidades de todos estos clientes, pues bueno, 42.6 millones de clientes son asociados al sector doméstico. Estamos hablando de medidores o servicios que tenemos para cada domicilio. Eso representa que el 89% del padrón de los clientes están asociados al sector doméstico. Eso pues demanda un nivel de infraestructura muy específica para poder llevar la energía eléctrica a cada uno de estos consumidores. Nosotros en el tema del consumo monitoreamos el comportamiento tanto de la generación como la condición del consumo para la venta y al mes de julio tenemos facturados 125.260 gigawattoras. Vamos a exponenciarnos a un mercado del cierre del año alrededor de 215.000 gigawattoras. Si hacemos un zoom nada más a lo que representa el estado de Sonora, el estado de Sonora cuenta con 1.170.000 clientes. Es un impacto del 2.4% del total de los clientes que tiene la CFE en todo el país, ¿no? Sin embargo, en el consumo de energía eléctrica que representa para todos los consumidores del estado de Sonora, tenemos que al cierre del mes de julio hemos entregado 5.990 gigawattoras y estamos exponenciando cerrar al cierre de diciembre con 10.300. Eso va a representar un volumen del 4.8% del total del consumo que se genera en el país. O sea, Sonora representa alrededor del 5% del consumo total del país. En ese sentido, pues bueno, la CFE presenta sus instalaciones de generación donde la demanda se está generando para poder tener la demanda local. Sonora ha sido un territorio muy benéfico para el tema de generación de energía y pues bueno, se tienen excedentes que se importan o se distribuyen al interior del país donde la demanda es mayor asociado al consumo, obviamente, ¿no? ¿Qué se tiene para cubrir la necesidad de todos los clientes de la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, pues bueno, actualmente la Comisión Federal trabaja con un call center nacional, que es el teléfono del 071, es un teléfono único, exclusivo, otorgado por la Secretaría de Comunicación y Transportes, similar al 911, y este teléfono pues está canalizado para lo que son fallas de suministro, aclaraciones, contratos, etcétera, ¿no?
En este mecanismo, pues bueno, la mayor parte de los clientes entran por ese sentido para poder atenderse a cualquier escenario. Tenemos 14 ramas o 14 centros en todo el país, asociado a que de ahí se distribuye toda la demanda nacional. Contamos también con 1,275 centros de atención personalizada, también distribuidos en todo el país, donde en eso se hace la atención personalizada para pagabilidad, para aclaraciones, para facturas, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, son las condiciones en las cuales el cliente prefiere ir presencialmente, hacerlo a través de la condición telefónica o hacerlo también a través de una app que ya está en operación desde hace 4 años y ha tenido un crecimiento fuerte para el tema de pagabilidad y para el tema de lo que son atención de servicios y solicitudes. Manejamos también un portal, el portal de la Comisión Federal, donde se maneja todo el esquema de informativo, de condiciones extraordinarias, de efectos metodológicos, condiciones de tarifa y pues bueno, ese portal también da mucho insumo a toda la información que requieren nuestros clientes tenerlo a la mano. Y pues bueno, el último de los medios es el tema de las redes sociales. La red social ha sido un mecanismo en el cual la CFE incursionó en los últimos años, asociado a todo el tema de seguidores y clientes que se tienen a través de un reporte o a través de una demanda a través de ese mecanismo, ¿no? Pasando ahora sí al escenario exclusivo del tema tarifario, hacemos un estrato en el cual las tarifas domésticas que se tienen aplicativo en todo el país. Hay que hacer mención a que estas tarifas se establecieron en el Acuerdo 123 del 2017, fueron refrendadas después de que se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se definen tan igual como estaban anteriormente de la Ley de la Industria Eléctrica. Hablamos de la tarifa 1, la tarifa 1F, en el cual es un mecanismo similar, sin embargo tienen diferentes escalafones o diferentes escalones con mayor número de kilowatt-horas con beneficio subsidiario. Podemos ver la tarifa 1, en el cual pues bueno, son a razón de temperaturas y esas temperaturas son las que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua, que es la entidad encargada de definir esa medición. La CFE no mide temperaturas, recibimos las temperaturas de la Comisión Nacional del Agua y las metemos al modelo matemático para ver que esas temperaturas medias mínimas sean las adecuadas y en su caso, si se brinca, pues bueno, reclasificarla inmediatamente en ese sentido. Aquí ahorita podemos ver en el mapa de calor cómo está distribuido las tarifas eléctricas domésticas, en el cual, pues bueno, hace sentido el tema de la facturación asociado al tema de temperaturas. He de mencionar que efectivamente en este último año el tema climático ha sido pues muy representativo, la onda de calor que pasó en julio y agosto, eso va a originar que el próximo año las mediciones que tenemos de los últimos 3 o de los últimos 5 vayan a mover a varias localidades en el país, algunas muy particulares de estados del norte y del sureste, sur-sureste, en el cual pues vamos a tener que reclasificarlas a las tarifas o a las temperaturas que continúen de la siguiente. Menciono también que en el año 2020, cuando se promulgó la contingencia sanitaria, trabajamos, o la CFE trabajó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para abrogar el acuerdo que se tenía para la migración de clientes domésticos a la tarifa doméstica de alto consumo, en el sentido de que pues bueno, el consumo doméstico iba a ser muy representativo y pues bueno, se iban a llevar a cabo actividades de educación, actividades de trabajo y en el consumo doméstico pues iban a inflar los consumos en los cuales íbamos a afectar a una gran población en el sentido de brincarla a una tarifa superior con ningún nivel de subsidios. Entonces ese acuerdo lo tenemos todavía en vigencia. El presidente de la República nos instruyó mantenerlo todavía en el sentido de no liberarlo, asociado a que esos consumos todavía siguen siendo muy representativos porque hay todavía mucha condición de labor en casa y pues bueno, la ola de calor que se nos acaba de presentar. En ese sentido estamos ubicando de que vamos a detener todo ese acuerdo en el cual no migremos servicios domésticos de tarifa ordinaria a la tarifa de alto consumo. Para darnos una idea, cuando estábamos en previo de la pandemia, teníamos 495,000 clientes en la tarifa de alto consumo, hoy tenemos 99,000 usuarios y de esos 99,000 usuarios tan solo 3,182 corresponden al estado de Sonora. ¿Qué quiere decir? Que en todo el estado nomás 3,182 clientes están en la tarifa de alto consumo y eso representa un pequeño bloque en el cual proporcionales están en los demás estados del país, ¿no? A nivel nacional, pues ese bloquecito de usuarios representa el 0.2%
asociado al total de los clientes. Esos pues sí son clientes que tienen un esquema de consumo muy superior a la media nacional doméstica y pues bueno, pagan facturaciones en promedio de 6.4 pesos por cada kilowatt-hora, en el cual pues bueno, excede hasta los costos que tenemos en el mercado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, está limitado y va a seguir detenido para la migración hacia el incremento y no hacia el decremento en ese sentido. ¿Qué se ha hecho a través del mandato presidencial, en el cual se determinó que las tarifas eléctricas no crezcan en términos reales? Crecer en términos reales es que no tenga un impacto el tema de su producto, sino simplemente hacer el impacto inflacionario. O sea, la condición de desviación inflacionaria hacia arriba o hacia abajo tendría que tener esa condición. Aquí podemos ver en esta gráfica, asociado previo a esta administración, se liberaron las tarifas eléctricas por medio de la Comisión Reguladora, en el cual hizo una conjunción de las 45 tarifas que tenía anteriormente la CFE a 20 tarifas. Las unió en grupos y pues bueno, en esa condición el mercado tuvo distorsiones porque es un mercado volátil asociado a los costos de generación, y en el mes de diciembre del 2018 para enero de 2019 se mitigaron, y lo que se hizo fue, este es un ejemplo de una tarifa industrial, bajar el costo, obviamente asociado a los costos que se tenían actualmente, y de ahí empezar a hacer la mitigación de costos asociados a los términos reales o el tema de inflación. Si hacemos un recuento, la inflación acumulada de diciembre 2018 a mayo 2023, traemos una inflación del 24% y hemos tenido un incremento en esta tarifa aproximadamente del 16%. Ahorita, si queremos ver un caso específico, lo validamos justamente para ver cómo hemos mantenido el tema inflacionario tanto en la tarifa doméstica como en la tarifa industrial, comercial o de servicios, que es por parte de la Comisión Reguladora. En ese sentido, pues bueno, ¿qué ayudó en este bloque? El haber manejado con la Comisión Reguladora un modelo específico para dosificar ese crecimiento tarifario, permitió que en el año 2021, febrero de 2021, cuando fue el vórtice polar en el estado de Texas, en el cual hubo una escasez tremenda de gas, las centrales de CFE consumen gas para generar energía eléctrica. De hecho, los estados o las poblaciones del sur de Texas duraron alrededor de 4 o 5 semanas sin energía eléctrica. Nosotros tuvimos colapsado el estado de Chihuahua y el estado de Nuevo León, no más de una semana, pero ¿qué pasó ahí? Como hubo reservas de gas o escasez de gas, el precio del MMBTU se fue de $3.80 a $300, hubo una exposición del 1000%, y eso significaba, uno, o dejar de consumir gas y parar centrales, o consumir ese gas e impactarlo a la tarifa en un 1000%. Con esta condición de matrices que hicimos con la Comisión Reguladora fue impactarla solamente en esa condición y ir buscando el mecanismo para recuperar ese excedente que tenemos de costos de generación. Si no, tuviésemos que haber hecho en el sentido estricto de poder jugar con los costos de generación. Hubo productores independientes que trabajan en el modelo de generación y pararon sus centrales porque no tenían manera de poder costearlos, o decir, ¿sabes qué? No voy a pagar a ese precio el costo del MMBTU del gas. ¿Por qué? Porque no me va a salir en el tema, porque la tarifa no me lo va a pagar, ¿no? Y esa es una gran garantía. También tuvimos otro evento en el año 2022, cuando se vino la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania también empezó a liberar precios de gas muy costosos, porque nos fuimos de $3.80, nos fuimos a $16. O sea, estamos hablando de un impacto también del 100, 200, 300%, pero este mecanismo no fue trasladado a las tarifas. En ese sentido, pues bueno, insisto, es un acuerdo que tenemos con ACRE, hay una condición específica en el cual se mantiene por el mandato presidencial de dosificar únicamente en el tema inflacionario el costo. Los otros costos se están manejando sobre excedentes y sobre mecanismos en los cuales se permita tener una recuperación a futuro. Aquí podemos ver la tarifa doméstica. La tarifa doméstica tiene una referencia similar a la dosificación del tema tarifario de costos de la inflación. En ese sentido podemos ver que el precio medio, ¿por qué sacamos el precio medio? Porque recordemos que la tarifa doméstica, ahorita la vamos a ver adelante, tiene diferentes costos en diferentes escalones. Un cliente puede consumir el 80% en el costo básico y el otro 20% en el costo intermedio, y en ese sentido no paga los dos costos, porque si los pagara el 100 y 100 sí tendría ese impacto, pero como paga un 80 al costo más bajo y al otro 20 al costo intermedio, el precio medio lo hace más benéfico.
Por ese sentido, el precio medio va por abajo de la inflación, invariablemente que el costo del kilowatt-hora per se del escalón 1 contra el escalón 1 del año pasado a este año pueda tener un 7% de incremento. Obviamente, en el tema inflacionario actual lo mantiene abajo en el precio medio. Entonces, ¿cuánto paga el cliente por cada kilowatt-hora que consume? Sin embargo, pues bueno, en ese juego de escalones es cuando se hace la mitigación. Hay un ejemplo adelante, por si lo queremos validar, ¿no? Entonces, en ese sentido también la tarifa doméstica, que lo vemos con la Secretaría de Hacienda, en el cual hace las corridas inflacionarias cada año. Por ejemplo, Hacienda en el mes de noviembre determina la inflación del año, y esa inflación es la que le aplica a todos los insumos energéticos, no nada más a la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Que el año pasado, a noviembre, que es cuando hace el acuerdo para poder promover o promulgar la ley de ingresos de la Federación y el presupuesto de egresos de la Federación, determina el impacto tarifario. ¿Qué quiere decir? Que si el año pasado de noviembre anduvo al 7.8 la inflación, ese es un impacto que van a tener los costos asociados a los servicios en el siguiente ejercicio. Nunca por arriba, o sea, siempre va por ese medio de tope, pero sin embargo en el precio medio se tiene ese beneficio, ¿no? Aquí podemos ver enseguida, dentro de todo el ejercicio, en el tema de Sonora específicamente, para ser más cuantitativos, las diferentes gamas tarifarias que tenemos en el Estado. Y pues bueno, contemplando que desde diciembre de 2018 a julio de 2023 traemos un impacto en la inflación acumulada del 25%, y aquí podemos ver cuánto se ha impactado a cada tarifa o a cada sector dentro del esquema de costos, ¿no? La tarifa que más ha tenido es la tarifa doméstica con un 23%, sin embargo, pues traemos un tope del 25% en el tema inflacionario, ¿no? En el siguiente explicativo, pues bueno, podemos ver aquí el mapa de calor, donde se puede ver la distribución tarifaria desde la tarifa con mínimo subsidio hasta la máxima, que es de la tarifa 1 a la tarifa 1F, y podemos ver que todo el corredor central, hasta una gran parte del norte, contamos con la tarifa 1. De los 42.6 millones de clientes que tenemos en nuestro padrón doméstico, el 54% están en la tarifa 1. En esa proporción son servicios que tienen un consumo muy por debajo de lo que son las otras tarifas de mayores niveles escalafoneados y subsidiarios. Aquí el segundo bloque es la tarifa 1C con 5.8 millones de clientes, lo que representa el 14%, y el tercer escalón es la tarifa 1B con el 11%. Estamos hablando que con estas tres tarifas, la 1, la 1B y la 1C, tenemos alrededor del 75-78% de los clientes. Tan solo un pequeño estrato lo tenemos clasificado en la tarifa 1F, que son de las más grandes, y la 1E, con el 6 y el 3% del total de los clientes. Sin embargo, haciendo un escenario en el cual el beneficio que tiene la tarifa doméstica con el subsidio, hemos otorgado 59.500 millones de pesos al cierre de junio, vamos a llegar a cerca de 103.000 millones de pesos más o menos al cierre del ejercicio, donde pues bueno, el mayor beneficio se lo lleva la tarifa 1 con el 38% de ese subsidio que hemos otorgado, pero disminuye en el costo del 53%. ¿Qué quiere decir? Que ese subsidio se inyecta a los escalones, porque si no estuviera tendríamos que cobrar al escalón excedente, que es el precio promedio del mercado que se tiene ahorita asociado al costo de generación y a los costos de todo el insumo de generación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas tarifas, aún bajo este mecanismo, siguen siendo muy benéficas por el subsidio que recibe la Comisión Federal de Hacienda cada año, y ese subsidio lo traslada la CFE a cada usuario, o sea, somos partícipes de entregarlo en cada recibo de acuerdo a su consumo. Recuerden que en el consumo de cada usuario no hay un límite para que lo consumas, o sea, tú puedes consumir los 10, los 100, los 1000, los 10,000, pero vas a tener una consecuencia si tú brincas los umbrales bajos o medianos o altos. No hay un límite como un servicio en el cual te prohíba limitado. No lo puedes usar a las 10 de la noche, no lo puedes usar a las 11 o no puedes consumir más de 100. El contrato de suministro de energía eléctrica es abierto porque puede usarse en cualquier hora, en cualquier periodo, y no hay un límite para poderse suministrar la energía eléctrica. Puedes usarla en la mañana, en la noche o en la tarde. Entonces, en ese sentido, es un tema en el cual el cliente tiene que tener un hábito de consumo para poder moderar su costo asociado a su ingreso, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues comentar que las tarifas domésticas, desde la 1 a la 1F, salvo la DAC, que es la de alto consumo, cuentan y se estimulan alrededor del 50% del subsidio asociado al costo real que existe actualmente en la generación de energía eléctrica.
Obviamente la tarifa 1F pues es la subsidiada de mayor consumo y pues bueno, aplica en las regiones más calurosas del país, asociado a las mediciones que tenemos de temperaturas y pues bueno, ¿qué lo hace gran consumidor? Pues bueno, los equipos de aire acondicionado y ventilación principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es factible estar en una casa o en un negocio en temperaturas arriba de 30, 40, 45 grados, ¿no? Podemos ver también el tema del perfil tarifario a nivel nacional, este es el estrato nacional, donde podemos ver que el 54% de los clientes que están en la tarifa doméstica 1, su facturación promedio mensual anda en 122 pesos, estamos hablando de 250 pesos en promedio cada recibo de estos clientes, sin impuestos. Y pues bueno, podemos ver el margen de la tarifa 1F, que quiere decir que los usuarios que están en localidades de temperaturas muy altas y que se facturan con la tarifa 1, andan pagando en promedio 820 pesos, en promedio bimestral o 411 pesos mensuales. Ahorita podemos ver el estrato asociado, decir, caray, no, pues yo conozco casos que pagan 10,000 o yo conozco casos que pagan 20,000. Esos casos vamos a ver cuáles son su clasificación de consumo, porque todo lo hace la clasificación de consumo. Recientemente, también por ahí en redes sociales, el día de ayer, antier, salió un periodista en el estado de Sonora, creo que en Hermosillo, asociado a que pues bueno, la CFE está cobrando excedentes de más en los recibos, porque ahora los consumos los manejamos con un dispositivo y pues con eso ya le cargamos lo que nosotros queramos, ¿no? Ese es un esa es una aseveración porque pues bueno, la extracción de consumos de los medidores para poder sacar una factura está establecido por ley. Son las disposiciones administrativas de carácter general que rigen para el suministro de energía eléctrica y ahí se define bajo qué mecanismos la CFE tiene que extraer la medición de sus medidores para poder atender el tema. El que la CFE haya migrado a un tema tecnológico está asociado para que no exista la intervención de un criterio o de la mano de un trabajador, simplemente se conecta a un dispositivo y se extrae, ¿sí? Es como cuando ustedes pueden ir a cargar gasolina, pues yo prefiero cargar una gasolinera que tenga una bomba electrónica a una que sea manual, porque me daría una duda si estuviera en un tema manual o una bomba de esas mecánicas, vaya. Esos dispositivos son avalados en las mesas de calibración de CFE y en cada uno de los momentos por la Procuraduría Federal del Consumidor para las condiciones. Y siempre se hacen validaciones aleatorias y revisiones para ese sentido. Entonces, diferimos de lo que este periodista señaló porque pues obviamente puede causar mucho furor en el tema de las… Es totalmente falso. De personas que dicen, caray, pues es que la CFE me cobra como quiere, ¿no? Ahorita podemos ver también el tema asociado a las quejas que tenemos asociado a los altos consumos y a la falta de pagabilidad y el mecanismo que estamos manejando para con ellos. No decimos que no hay, obviamente sí hay y va a haber en el sentido de que puede haber un consumo excesivo o un consumo adicional, en los inmuebles o equipos que se tuvieron en todo el país, no nada más en el estado de Sonora, en todo el país durante esta época de calor. Aquí podemos ver en la siguiente el perfil del estado de Sonora, en donde pues bueno, podemos ver que el 52% de todos los clientes del estado de Sonora, domésticos, ya cuentan con la tarifa 1F, que es la de mayor subsidio. Sin embargo, podemos considerar que tenemos poblaciones todavía de 100,000 clientes con la tarifa 1 o la tarifa 1A, que son los municipios que están en el norte del estado de Sonora, como es Agua Prieta, como es Cananea, como es Nogales, y pues todas esas regiones. Que estas regiones les puede afectar también el calor como el frío, porque es un extremo frío. Ha habido años en los cuales las temperaturas de invierno han sido terribles y la única manera de batir el frío también ha sido con equipos eléctricos, con calefacciones, y más en las regiones de Agua Prieta y Nogales, porque son fronteras. Y el tema de frontera es consumir un insumo eléctrico o un equipo eléctrico de Estados Unidos por la economía que eso te representa, ¿no? Sin embargo, pues bueno, tiene un riesgo también en el sentido de poder tener esta condición. Se está trabajando con el gobierno del estado para poder validar que con esos municipios, hacer un estímulo dentro de los esquemas de fuera de verano. ¿Por qué? Porque son muy representativos para ellos el tema de la ola de invierno, ¿no? Y cabe mencionar que este gráfico se pone tal y cual es en la mitigación o la nominación de las tarifas que tenemos actualmente.
Sin embargo, a partir del mes de mayo a octubre, tenemos un convenio con el gobierno del estado de Sonora, en el cual todos los municipios, de hecho incluso hace 3 años metimos los del norte porque no estaban los municipios del norte, y metimos todos los municipios del estado de Sonora para que se graben en el periodo más cálido del año y tengan la tarifa 1F. Por ese sentido, salieron todos los servicios de la tarifa DAC porque pues ya los ve con un consumo de la tarifa 1F, y por eso se quedó un bloquecito de 3,000 clientes asociado a que todos salieron con este beneficio, de este estímulo. El pasado mes de abril formalizamos ese convenio con el gobernador y está aplicando a partir del 1 de mayo y va a salir a partir del día último del mes de octubre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita no va a tener esas manchas que ustedes ven verdes en el pastel, van a estar ahorita mitigándose en el tema de la tarifa 1F. Por ese motivo la tarifa 1 sale un poquito alta. ¿Por qué? Porque son los consumos que tiene ahorita con la 1F que son más, pero se cobran con la tarifa 1F en todo este periodo, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de lo que yo comentaba en el tema del exceso del consumo. Este es un ejemplo de cómo se desglosa el costo de un recibo en una práctica de desagregue manual. Esta es la tarifa 1F que aplica ahorita en el estado de Sonora. A un usuario el tope máximo es de 5,000 kilowatt-horas, hablando de una bimestralidad porque la tarifa son cuotas mensuales. Mucha gente piensa de que dice, cara, yo quiero que me cobres mensual porque me vas a duplicar el costo del escalón. No, lo único que se duplica es el consumo, pero el costo se deja tan igual para poderse afectar. O sea, tú tienes el mismo precio multiplicado por 2 y en ese sentido tiene una afectación mayor al tema de la pagabilidad del cliente. ¿Qué quiere decir? Que un cliente que consuma 5,000 kilowatt-horas en un bimestre y no tuviera la condición de subsidio, estuviera pagando alrededor de 3 pesos con 49 centavos y pagaría un recibo de 17,000 pesos. La tarifa que aplica ahorita de esos 5,000 kilowatt-horas estará pagando 7,800 pesos. 5,000 kilowatt-horas sería el equivalente a 7,000 pesos y tiene un estímulo de subsidio de 56%. Son pocos los clientes, ahorita lo pueden ver en la tabla que está acá abajo, que andan arriba de los 5,000 kilowatt-horas. ¿Qué quiere decir? Que ahorita, en ese escenario, la tabla que ven abajo es un esquema de ejercicio que hacemos cada mes con cuotas mensuales y, por ejemplo, el caso 1, 2 y 3 que ustedes ven ahí, que son de los usuarios que consumen hasta 600 kilowatt-horas bimestrales o consumen 300 mensuales. Un usuario de estos, en la ola de calor, si tuvo un incremento adicional, subrayo, adicional del 20%, pues tiene un impacto del 20% más en su tarifa o en su recibo. ¿Por qué? Porque no brincan ese umbral de lo que es el primer escalón. Pero ¿qué pasa con el umbral del caso 4? En este umbral del caso 4, que son usuarios que consumen hasta 1,200, si se fijan, que es el escalón segundo, tenemos nosotros del total de los usuarios de los domésticos del estado de Sonora, que son 546,000, el 14% está en ese umbral, que representan 73,000 clientes. Si esos clientes consumen 20% más de lo que consumían en el bimestre o en el mes, van a tener una repercusión del 59% en el factura. ¿Por qué? Porque brincan del escalón que cuesta de 70 centavos a 90. Y esas son las condiciones que ahorita a lo mejor pueden salir de la gente que metió equipos de aire acondicionado adicionales, porque se dice también que con lo mismo, ¿no? La Canacintra, nosotros tuvimos un acuerdo con ellos recientemente y pues bueno, nos informa y publica abiertamente de que hubo escasez de aires acondicionados aquí en la Ciudad de México. Y hubo escasez en varios estados en el cual la ola de calor agotó los insumos y obviamente pues esos equipos se tuvieron que haber conectado pues en algún lugar. Pero si ese equipo, si tú tienes 3 mini split o 2 mini split y pones uno más e incrementas un 20% y estás en el umbral de los 1,200, ese 20% te va a representar un 50% en el costo porque brincas al escalafón, ¿sí? Igualmente en el otro caso, que es el caso número 6, que es el 3%, son 18,000 clientes que están en el umbral de los 2,500, ahí es peor. ¿Por qué? Porque ya brincas al excedente, que ese sí ya no tiene ningún costo o ningún estímulo de subsidio, ¿no? Que quiere decir que ese 20% te va a representar un 40 y tantos %. Esas condiciones, pues bueno, es la mecánica que tiene la tarifa, así está definida la tarifa, o sea, no se le puede decir, oye, te voy a mantener el mismo umbral porque la tarifa automáticamente lo clasifica en ese sentido. Entre más consumes, pues bueno, tienes un tema de más costo
y tienes brincando de umbral. Hay que cuidar que el cliente no brinque el umbral. ¿Qué quiere decir? Que afortunadamente, pues bueno, el 46-60% de los clientes están en el primer umbral. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, ese bloque de clientes no es tan benéfica la tarifa 1F porque sus consumos son pues menores a ese esquema. Si hay otro bloque en el cual pues bueno, intensifica y incrementa los consumos. ¿Qué hemos hecho con el gobierno del estado de Sonora? Pues bueno, como lo comenté yo ahorita, cada año ratificamos con el estado de Sonora, pues bueno, el convenio de apoyo específico a la tarifa, donde pues bueno, a todos los municipios de este estado le aplicamos la tarifa 1F, pues que no hay un distingo, es un tema que hacemos por sistema, y pues bueno, se aplica del 1 de mayo al día último del mes de octubre. Y pues bueno, lo ratificamos cada año en el mes de diciembre, y en ese sentido, pues bueno, lo cerramos, y pues bueno, eso nos ayuda a mitigar mucho el tema de las quejas. ¿Cómo están las quejas? Finalmente, pues bueno, informarles, este es el panorama que hemos recibido de todas las quejas, principalmente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, que es un colectivo que está liderado por el señor Peinado, y en ese sentido, pues bueno, él cada año hace actividades fuertes ahí con el gobierno municipal y del estado, y pues bueno, con él tenemos un mecanismo para poder atender todos los usuarios que vayan a o que vayan a este colectivo o que vayan con nosotros en nuestros centros, y pues bueno, tenemos ya una gama de condiciones asociadas a verificaciones, a cortes, a plazos, etcétera, etcétera. Podemos ver que en el 2018 traíamos alrededor de 5,000 quejas anuales, o sea, estamos hablando anuales, y hablo de las quejas de alto consumo, plazos para pagar, etcétera. Y pues bueno, implementamos el modelo del convenio en el 2020, y pues bueno, las quejas se fueron asociadas hacia abajo. Ahorita, al cierre del mes de agosto, traemos solamente 627 solicitudes, que vamos a cerrar más o menos en 950 quejas más o menos en el año, que el mismo año. Eso nos da un promedio de 3 quejas diarias por día, ¿no? En el cual, pues bueno, se atienden inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que esos 1,000 o 1,500 clientes son de los que están en los estratos que brincan de escalafón. No se dice que no hay quejas, simplemente pues cuántas quejas pueden hacer, ¿no? Pueden ser 100, 200, 300, pero nuestro umbral ha sido desde las 3,500 anuales hasta las 950. Para darnos una idea del impacto que tiene este bloque de quejas, el que decir, no las minimizamos porque una queja es una queja, o sea, hay que atender una queja. Y puede ser de mayor impacto, de menor o muy grande, ¿no? Para que se una idea, en el estado de Sonora emitimos al año 6.3 millones de recibos, porque a cada cliente le facturamos 6 veces al año, o sea, es un bimestre. O sea, le cobramos alrededor 6 bimestres al año. O sea, en ese sentido, emitimos 6.3 millones de recibos, y cada recibo pues, puede ser potencialmente una queja. Cuando llega puede ser por alto o por bajo, y en ese sentido, pues la recepción de las quejas, pues bueno, representa un bloque porcentual muy bajo al tema que tenemos, ¿no? Insisto, esta asociación es la que más peticiones nos pide, invariablemente de todo lo que se genera a través de las líneas de atención, como es el teléfono, como es la condición presencial, y en ese sentido, pues bueno, atendemos este mecanismo. Si hay algo fuera del contexto, nosotros no manejamos un tema manual, todo está registrado en sistemas y todo lo tenemos manejado en escenarios asociados a que todo se tiene definido para poder llevar a cabo la estadística precisa y todo el tema operativo que requiere la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, puedo platicarles que se está trabajando con el tema tarifario y se está trabajando con el tema de quejas, y pues bueno, yo le pediría ahorita, salvo que exista un tema para aclaraciones o preguntas y dudas, platicar el tema de quejas. Perdón, vamos a atender desde luego todas las preguntas que quiera hacer la gente, nuestros compañeros de la prensa, pero si no tienen inconveniente, yo le cedería la palabra al ingeniero José Antonio Vega, que es el coordinador de CFE Distribución, y al final de la exposición abriremos la sesión con preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, un gusto saludarles, gracias por acompañarnos y darnos esta oportunidad de aclarar algunos temas. La parte que me corresponde a nombre de CFE es ver la parte de las interrupciones. En este sentido,
comentar que no hay sistema en el mundo que esté aislado y que no tenga fallas, y el nuestro pues así se comporta, ¿no? En las siguientes diapositivas, lo primero es decirles que tenemos un sistema eléctrico nacional para atender 48 millones de usuarios. Ese es nuestro universo y sobre ese es del que le estaremos hablando. Haré alusión a 2 municipios que fueron mencionados y a un estado, y posteriormente entraré a nivel nacional para explicarles el funcionamiento de CFE. En esta primera parte de Hermosillo, comentarles que tuvimos una afectación ahí el día 26 de agosto a las 18:56 horas. Fue un vandalismo que se presentó en una red. Cabe mencionar que tenemos red subterránea de los 891,000 kilómetros que tenemos, un 6% es subterráneo. Ese tiene una tasa menor de fallas, pero todavía no está curado contra el vandalismo, de tal manera que intentaron ahí un robo con una cegueta y provocó esa falla, la cual afectó alrededor de 4,500 usuarios. Esto es lo que tenemos en un circuito. A nivel nacional, en promedio en un circuito, tenemos 3,840 usuarios. Aquí fue un poco más, los promedios al final son nacionales, pero en este en particular, esa fue la condición. En 1 hora con 2 minutos habíamos restablecido el 75%. Esto porque nuestro sistema es robusto y lo podemos estar transfiriendo a otras partes de nuestra red, y el resto pues hay que reparar la falla, ¿no? Hubo que reparar el cable de potencia, hubo que hacer una actividad y nuestro personal trabajó toda la noche para que a las 7 de la mañana ya regresara la luz. Es decir, con este alcance, en menos de 12 horas ya teníamos restablecido. Asimismo, comentar que en comparativas que tenemos una disminución de la duración de interrupciones en ese municipio de un 48% y una disminución en la frecuencia de 22%, comparado el 2020 con el 2023. Asimismo, comentarle que los usuarios promedio, es decir, cuántos usuarios afectamos en cada interrupción, también se ha visto disminuido, y esto es gracias a las inversiones que se hacen, ya sea que instalamos nuevos equipos, dividimos más red o instalamos más cable. En la siguiente diapositiva, en la parte de Mexicali, ahí no se refirió en algún aspecto a algo en particular, entonces quisimos mencionar que a nivel internacional todos los sistemas tienen fallas. Algunos son atribuibles al propio desgaste de la infraestructura, al propio actuar de la empresa, pero otros están ajenos, como es el caso de fenómenos meteorológicos, ondas de calor, choques y otro tipo de afectaciones que pueden atenderse y verse casos específicos. Para esto, en este municipio, tenemos una disminución de 22.5 en la frecuencia de interrupciones, es decir, cada cuánto le ocurre una falla a un cliente en particular ha disminuido un 22%, y la cantidad de usuarios promedio también ha tenido una disminución. Si se presentara una interrupción en este municipio, en promedio estaríamos afectando el 0.3% de usuarios. Así es como se maneja. Evidentemente, cuando tenemos un fenómeno meteorológico, una tormenta, una borrasca, ventisca, todo lo que se presenta en esa región, o un huracán como Hillary que se presentó recientemente, pues ya afecta a una mayor cantidad de usuarios, pero está fuera del control la afectación, no está fuera de control la duración, donde sí somos referencia internacional. Nada menos, presente el meteoro, nuestra gente ya estaba restableciendo, y antes de que el meteoro se retirara de las costas de Baja California, ya llevábamos un 62% de los usuarios restablecidos en un día. Y en 3 días logramos el 100% con nuestro personal. Lógicamente, las condiciones tenemos que evaluarlas correctamente y nuestro personal está facultado para, si nota un riesgo a su seguridad, no haga la actividad. Primero es la seguridad de nuestro personal y luego la continuidad del suministro. Es un principio. Y aún así nuestro profesionalismo de cada uno de los 50,000 trabajadores es estar dando el extra y hacer jornadas nocturnas y prolongadas. En ese sentido,
para esta región, para seguir fortaleciendo. Este año nada menos estamos invirtiendo 102 millones de pesos para seguir fortaleciendo y seguir mejorando. Y en cuanto a la energía que se consume, esta es cíclica. Van a percibir entre julio, agosto, todos los años que sube la tarifa, pero no sube la tarifa, sube lo que consumimos cada quien y lógicamente al consumir más se cobra más y si, como lo explicó el contador Martín, aparte cambias de escalón, pues se te va a duplicar ese efecto. Y esto es cíclico y es en todos los sistemas, así funciona. También en la siguiente diapositiva tuvimos una información ahí del estado de Tamaulipas en el que decía que la gente productiva se estaba yendo, que ya no querían porque CFE les daba un mal servicio. Nuestra información es totalmente diferente. Nosotros en esa región tenemos una capacidad que actualmente se consume el 76%, es decir, tenemos capacidad para darle a otro 24% energía. Esto sería, si no hiciéramos más inversiones, estaríamos con toda tranquilidad 3 años más supliendo. Y como pueden ver ahí en la gráfica, la parte productiva cada año ha ido creciendo, aún en pandemia. Entonces no es cierto que se están retirando y no es cierto que damos un mal servicio. Lo que sí es cierto es que tiene un crecimiento constante, tanto en clientes como en consumo. A nivel nacional, crecemos casi 1 millón de usuarios por año. Entonces esto habla de un crecimiento y de una fortaleza de la empresa para seguir dando esta electricidad. Ahí también dimos datos, la duración promedio en esta región ha disminuido un 10%, la frecuencia con que se presentan las interrupciones un 28% y estamos invirtiendo casi 300 millones de pesos este año en ese estado para seguir fortaleciendo la infraestructura. El crecimiento continúa, esto es permanente. Nosotros queremos comentarles que tenemos la visualización de cada uno de los estados y si me lo permiten les explicaré por qué tenemos el conocimiento como empresa, no como individuos, como empresa de lo que pasa con cada uno de los 48 millones de usuarios. Me voy a permitir levantar, si me permiten, la siguiente diapositiva, explicar muy rápidamente aquí en esta parte que nosotros tenemos 158 centrales de generación, es decir, donde se produce la electricidad para llevar el servicio. Luego tenemos 2.800 subestaciones que elevan el voltaje para transmitirlo a través de 161,000 kilómetros de la red nacional de transmisión. Y luego de ahí tenemos 3.283 transformadores de potencia para bajar a niveles de consumo de media tensión y baja tensión y llevarlo a través de 891,000 kilómetros y 12,500 circuitos la electricidad. Y posteriormente a través de un transformador de distribución llegar a cada uno de los hogares. Esto nos da en total para dar una cantidad de 48 millones de usuarios. Y esta parte sí me detengo un poquito más. Nuestro lenguaje coloquial, nosotros un transformador de distribución, nuestro personal lo conoce como un sector fuera. De tal manera que cuando ustedes escuchen esto en la calle, más de alguno dirá, tengo afectado un transformador de distribución y otro puede estar diciendo un sector. Si no se capitaliza bien, se pensaría que un sector es muy amplio. Y sí son importantes, pero son 30 usuarios los que alimenta ese sector. Es en promedio a nivel nacional. Uno de los que veíamos ahorita, se afectaron 16 usuarios. Entonces, para que dé el promedio, unos pueden tener 10, otros 15, otros 40, pero el promedio nacional son 30 usuarios. Y para cuando se nos afecta un circuito, la afectación es a 3,840 usuarios en promedio. El que vimos hace rato tenía 4,500. Sin lugar a duda, uno va a tener 1,000, 2,000, pero el promedio es ese. Y cuando se nos afecta un transformador de potencia, tenemos 14,612 usuarios. De tal manera que cuando es una subestación o un circuito o de los 2.5 millones de medidores inteligentes, antes de que el cliente sepa que está afectado, nosotros ya también lo tenemos registrado en nuestros sistemas, porque tenemos un seguimiento constante. Y esta parte inferior tenemos las principales causas, ramas, animales, descargas atmosféricas, choques,
objetos ajenos sobre la línea y vandalismo. Son de las principales causas por las que se presenta. Y para esto nosotros tenemos desplegados en todo el país, solamente como CFE Distribución, 49,000 trabajadores de los 90,000 que somos en la empresa. Y estos están dedicados a atender a los 48 millones de usuarios en cuanto a sus solicitudes y a cuanto a las afectaciones. En la siguiente diapositiva yo explico que esto es posible gracias a que tenemos casi 1,800 centros de trabajo en todo el país, de tal manera que tenemos una dirección general, 16 divisiones, 150 zonas, 632 áreas de distribución y 951 agencias comerciales. ¿Esto qué nos permite? Estar cercano a la población para atenderle. Es decir, cuando se le va la luz a un poblado, sin lugar a duda, en esa parte hay un trabajador de CFE, que es el que primeramente impulsa y va a hacer las labores de restablecimiento. Esto nos da esta ventaja de ser una empresa de alcance nacional y que aparte está alineada con la parte de generación, transmisión y suministro básico. En la siguiente diapositiva, resaltar el tema importante de cómo vamos en las interrupciones. SAIDI y SAIFI son referencias internacionales para medirnos en forma internacional. Esto se refiere a interrupciones mayores a 5 minutos. Y del 2010 que empezamos esta medición a la fecha, hemos disminuido un 86% en la duración y hemos disminuido un 80% en la frecuencia de interrupciones. Y cada año estamos ahorita mejorando. Cada vez será más difícil porque ya andamos en una referencia internacional muy importante, sin desconocer que esto se logra gracias a los casi 15 millones de horas, hombre, que dedica la empresa a dar mantenimiento a estos equipos, a esta infraestructura. En la siguiente diapositiva, nosotros de aquí podemos ir desglosando y les platico, tenemos 263,000 transformadores de distribución, que cada uno afecta a 30 usuarios. Es 3% menor a lo que tuvimos el año pasado. Y aquí podemos ver en cada uno de los meses cómo se comportó y efectivamente en julio hay una pequeña diferencia ahí como la pueden observar, pero en los demás meses prácticamente en todos tenemos menos interrupciones, incluido el mes de agosto, comparado a los mismos periodos. Entonces, el nivel nacional, esto es lo que tenemos. Y luego de ahí lo podemos nosotros desglosar y ver a través de las 16 divisiones. Y de las 16 divisiones podemos bajar a las 150 zonas y de ahí a las 616 áreas y ya alguien de la empresa sabe con claridad lo que pasa con cada uno de los 48 millones de usuarios. En la siguiente, lo mismo pasa para lo correspondiente a usuarios individuales. Vean el comportamiento. Ahora bien, ¿por qué se presenta en julio y agosto esto? Es cuando más consumo hay, es cuando empiezan las lluvias, es cuando hoy se junta con una ola de calor y es cuando el usuario conecta más servicios. No les culpamos al usuario de ninguna manera. Estas son cuestiones ajenas tanto al usuario como a la empresa y como tal nosotros respondemos, ¿no? Igual lo clasificamos. En la siguiente diapositiva, muy específico para el estado de Sonora, este es el comportamiento. Tenemos un 8.4% menor que el año pasado. Y sí, efectivamente, ahí se repite en el estado, nuevamente los sectores, más en el mes de julio, pero el resto menos. Y así cada uno de ellos podemos observar. Entonces tenemos a nivel de detalle para llegar. En la siguiente diapositiva, servicios individuales, lo mismo. Aquí tenemos Baja California y tenemos los servicios individuales. Entonces podemos llegar a nivel de RPU, que es la manera como controlamos y tenemos acceso a la información para saber cada cliente qué le pasó. Evidentemente, si nos lo preguntan de memoria no lo sabemos, pero consultando nuestros sistemas podemos nosotros accesar. En la siguiente diapositiva, esta parte es muy importante. ¿Por qué podemos hacer esto? Nosotros mantenemos un monitoreo en tiempo real a través de 88 centros de control, los cuales nos permiten estar monitoreando en tiempo real lo que pasa con cada uno de esos 48 millones de usuarios. De tal manera que con estos es como si todo el tiempo estuviéramos vigilando el sistema a través de 37,500 equipos instalados en las redes
alrededor de todo el país a lo largo y ancho. Y esto nos permite estar identificando a través de un 36% de automatismo, en algunos casos, y ustedes lo verán, en su casa se va la luz y en menos de 1 minuto regresa. Eso es cuando opera nuestro automatismo, en el cual ya tenemos un 36%, o 5 minutos en lo que hacemos telecontrol, y ya donde se presenta el daño, ahí tardamos hasta que se repara. Y esto finalmente nos da las ventajas para tenerlo todo sistematizado. Cuando es un solo usuario, lo más seguro es que no lo tenemos visualizado y hay que llamar al 071, o cuando son sectores. En la siguiente diapositiva, comentar también muy rápidamente para cerrar esta parte, decirles que la CFE hoy por hoy sigue invirtiendo para el progreso de México, que es parte del legado social que tenemos. Traíamos un histórico de cuando inició la electrificación, cómo estábamos cuando se hizo la CFE, ahí traíamos un 36%, cómo estábamos cuando se hizo la nacionalización en 1960, traíamos un 44%, y hoy traemos un 99.34%. Ya rompimos el hito, ya son menos de 1 millón los usuarios, los habitantes que no tienen luz, y para ellos hay un programa específico en el cual solamente este año esperamos llegar a más de 16,258 obras. Esto es 7 veces más que en cualquiera de los años previos. 7 veces más se está invirtiendo, y lo mismo estamos haciendo en la demás infraestructura para asegurar que quien ocupe electricidad la tenga, y esto nos dé esta ventaja. Serían los comentarios de nuestra parte. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, José Antonio. Bien, pues vamos a iniciar con las preguntas. Vamos de este lado, aquí. Sí, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Soy Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera Tijuana. Yo fui quien planteé ayer esta problemática en Sonora. Preguntarle nada más para precisar, o si ustedes me pueden precisar. Ahorita vi en la diapositiva que traen estos 2 eventos, nada más los que ya había comentado el presidente en la mañana, de interrupción. Ayer hubo también otro apagón que se registró en La Victoria, que es también parte de Hermosillo. Pues se reportó que duró varias horas este apagón. No sé si ustedes tengan información, porque no aparece en la diapositiva de este apagón. Y también hubo otro apagón que fue reportado ahí en Sonora, también en Hermosillo, que fue el 4 y el 5 de agosto, en la colonia Los Naranjos. O sea, son apagones de varias horas, ¿no? Estos que tenemos registrados nosotros como periodistas, pues allá que luego se va a cubrir cuando hay los reportes de la gente. En esta ocasión, pues la gente informó que tuvieron que salirse en la noche, ¿no?, a dormir afuera, porque pues estaba haciendo muchísimo calor por este apagón. No sé si ustedes tengan conocimiento de este apagón del 4 y 5 de agosto en la colonia Los Naranjos, y el que ocurrió ayer en La Victoria. Eso por parte de los apagones. También preguntarles, bueno, si la red eléctrica en Sonora es suficiente para asegurar este abasto sin problemas en los hogares y en las empresas, que nos pudieran hacer un comentario, y si las fallas que hay, las interrupciones en el servicio son solamente por esto que comentaban de vandalismo o fenómenos meteorológicos, y los otros que comentaban al final, ¿no?, si solamente es por esto los apagones. También, perdón, en otros estados, si tienen ustedes más o menos en qué otros estados se dan pues apagones así por varias horas, o si nada más es Sonora, Baja California por los eventos meteorológicos, y si también es por las mismas razones, vandalismo, fenómenos meteorológicos cuando se dan en otras entidades, ¿no? ¿Cuáles entidades serían? En cuanto a las tarifas, me gustaría nada más saber en qué porcentaje calculan que se elevó el consumo en Sonora, ¿no?, ahora con esta temporada de calor que sí es atípica para todo el país, y bueno, en Sonora sí ha estado muy fuerte, ¿no?, el calor. Y en cuanto a la facturación, o sea, ¿qué porcentaje creció en Sonora el consumo y la facturación? Y bueno, serían por lo pronto.
Gracias, adelante. ¿Quieres primero? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos esto, como le explicaba, a través de 1,800 centros de trabajo. Afortunadamente, por haber durado más de 5 horas, tenemos una regla que cuando es más de 5 horas, aunque sean pocos los usuarios, tienen que informarlo a nivel nacional. De tal manera que el día de ayer su servidor fue enterado de esto, es una condición meteorológica y hablaron ahí de dificultad de acceso. Evidentemente, a las 5 horas, quedó atendido un poco menos de 5 horas, encontraron 18 estructuras de media tensión caída. Me dicen, son varias poblaciones, no veo La Victoria, pero me dicen que es de esa región. Y le digo, un evento meteorológico, vientos, aires, lo que sea, y nos tumba estructuras. A nivel nacional es un comportamiento. Nosotros no tenemos un trato diferencial y decimos a déjalo que ocurran más fallas, aquí no inviertas, cosas de esas. Eso no ocurre en esta empresa. Para nosotros los 48 millones de usuarios los tratamos igual y el reporte y la intervención de nuestro personal es igual. Entonces ahí si me permite, le complementamos la información. Esto es lo que tengo. Entonces, si duran más de 5 horas, es cuando se reporta a nivel nacional. Son varios los criterios. Uno de ellos es la duración y otro es la cantidad de usuarios afectados. Por eso quizás el de los… A nivel local. Sí, y a nivel local, inmediatamente que ocurre, una de nuestros 1,800 centros de trabajo, uno de nuestros 50,000 trabajadores va a ir a atenderlo. Y tanto así que nos informaron. Las tarifas nada más, el aumento del consumo en Sonora en esta temporada y en la facturación, ¿cuánto aumentó? Sí, bueno, es muy relativo porque, pues bueno, magnificarlo a nivel estado de Sonora, pues es dejar fuera a los que tuvieron un impacto mayor, a los que tuvieron un impacto menor. Entonces, mitigarlo así sería como que muy impreciso. Pero bueno, a nivel nacional, dentro de lo que fue el consumo en el sector doméstico, saco los estratos industriales y comerciales porque tienen un perfil distinto. En una casa habitación ya es un hábito. La familia llega 1 hora, se levanta 1 hora, o sea, tiene una rutina de lunes a domingo, ¿sí? A nivel nacional nosotros tuvimos un crecimiento de julio 2023 a julio 2022, asociado que agosto lo estamos manejando apenas en estos días de cierre. Tuvimos un incremento del 3.5 en el consumo y con un impacto del 12.7 en el total del recibo, ¿no? Sin embargo, el hacer ese estrato a nivel localidad, hay localidades que sí tuvieron experimentos del 20% en el sector doméstico, hablando de condiciones municipales, porque Hermosillo es diferente a Nogales. Y si sacamos Sonora, vamos a tener esa condición de discrepancia. Si decimos, pues lo más fuerte del calor fue en Hermosillo, fue en Obregón y no sé, en Navojoa, si usted quiere, ¿sí? Ahí tendríamos que sacar ese perfil porque ahí sí pudiéramos haber considerado un experimento de 15-18% adicional, como la gráfica que yo presenté, y pudo haber exposición en algunos estratos hasta del 15 o el 20% también en su pagabilidad. Pero a nivel nacional el crecimiento sí lo experimentamos con un 3.5 y con un 12 o 13% en el tema del costo. Ya nada más para finalizar, las personas ahí en Sonora, en Hermosillo, estaban reportando que para hacer el reporte de cuando no hay luz se tienen que comunicar hasta acá, hasta la Ciudad de México, hablar al centro del país, porque allá no les reciben el reporte. ¿Qué es lo que les han informado? No sé si nos puedan comentar sobre eso. Sí, bueno, el teléfono 071 es un teléfono nacional. Ese teléfono nacional lo atienden tenemos 14 call centers, que son call centers regionales, pero es un solo nacional. O sea, la demanda de llamadas se distribuye nacional. ¿Qué quiere decir? Que entra la llamada al 071 y ve a cualquier ejecutivo que esté disponible en todo el país, porque tenemos un call center en Hermosillo precisamente, otro en Monterrey, otro en Puebla, otro aquí en el Estado de México, en Morelia y en ciertas cabeceras de estado. Al ejecutivo que lo ve disponible, lo canaliza y lo manda. Invariablemente, si habló de Hermosillo, lo puede atender un ejecutivo de Veracruz o lo puede atender un ejecutivo de Oaxaca, ¿no? No es cierto que no se atiendan ahí localmente, se distribuye justamente para aprovechar la fuerza de trabajo. Hemos tenido una sobredemanda, sí, de llamadas, eso es una realidad.
Estamos hablando de que recibíamos alrededor de 3.5 millones de llamadas mensuales y ya tenemos cerca de 5, asociado pues bueno a necesidades de todas, contratos, fallas del suministro, etcétera, etcétera. Y en eso pues hay tiempos de espera para poder enlazarlo. ¿Qué se le da prioridad? Obviamente cuando tenemos una contingencia, lo comentaba el ingeniero Vega, en el cual, caray, tuvimos un circuito fuera. Un circuito fuera es cuando se va 3.840. 4,000 usuarios y que se fue una colonia completa o 2 colonias. Eso tiene una alta prioridad porque estás hablando de que tienes 3,000 clientes sin energía eléctrica y potencialmente te van a estar hablando. Y tiene una maniobra inmediata de restablecimiento. A diferencia de que decir, caray, me habló un cliente que está en una colonia afuera y tiene una afectación, se le da un poquito de tiempo espera más para poder atender una emergencia. Es una emergencia y una falla local. Sí hemos tenido ese experimento y posiblemente los tiempos de espera han sido mayor, cuando menos en el mes de julio y en el mes de agosto, porque nuestra demanda también ha demandado y ha pasado los bordes de capacidad diaria que tenemos en el call center. Gracias, Martín. Sí, buenos días. Demián Duarte de Sonora Power. Bueno, a ver, es que hay muchas cosas y evidentemente el tiempo es corto. No es que tengamos nosotros una queja generalizada por suspensiones al suministro, la verdad eso es peccata minuta al respecto de lo que ocurre. Se entiende que hay cortes por exceso de demanda, por la cuestión climática, por vandalismo o por lo que sea, ¿no? Y seguramente habrá quien le ha tocado padecer esto en la noche, a mí me tocó en la tarde recientemente, pero es algo que al final de cuentas lo damos por hecho, ¿no? Y además damos por hecho que se va a reparar el suministro, ¿no? Lo cual, bueno, es importante. No. Aquí, mire, yo vivo en Hermosillo, ¿no? Voy y vengo. Entonces, creo que nos hemos visto aquí en alguna ocasión anterior debatiendo sobre el tema del uso de aires acondicionados. Bueno, hoy estamos en la Ciudad de México, estamos a 19 grados centígrados, una temperatura muy cómoda. Yo vivo en Hermosillo, ahorita ya estamos a 38 grados, ¿sí? Estamos en la temporada de calor. La temporada de calor no empieza en mayo, en Hermosillo empieza desde marzo a darse temperaturas arriba de los 30 grados. El lunes pasado tuvimos 50 grados, el martes tuvimos 49, hoy la expectativa es que tengamos 48 grados. Esta es una cuestión muy sensata, es decir, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en San Luis Río Colorado, en Caborca, en Puerto Peñasco, en distintas comunidades que tenemos alrededor de estas, que son las ciudades grandes, es imposible estar sin el auxilio de un equipo de aire acondicionado o algún otro equipo. Nos dicen, prende el abanico. No, el abanico no funciona para eso, o sea, no enfría, pues el ventilador, por ponerlo en términos coloquiales. El asunto de fondo y la queja generalizada que tenemos es que, en efecto, hemos percibido, y yo lo analicé correctamente, un incremento relacionado con la inflación, que estuvo muy alta la inflación el año pasado, afortunadamente ahorita ya bajó al 4%. Se subió en un 8% las tarifas, al menos es lo que yo saqué proporcionalmente. Usted dice que el 7%, me estoy refiriendo a usted, Luis Martín. 7.6. 7.6 es básicamente la media, ¿no? De julio exacto. a julio, 7.6. Y hemos, naturalmente, por una temporada atípica de calor, que de acuerdo con la Conagua es la mayor ola de calor en la historia, por lo menos registrada, hemos tenido que prender más tiempo nuestros aires acondicionados. Quienes sabemos cómo funcionan esos equipos, sabemos que el compresor, cuando hay mucho más calor, pues obviamente opera durante más tiempo y eso implica pues un exceso de consumo superior. Esto obviamente ha disparado las mediciones hasta el cielo. Ahora, es imposible que yo, usuario o cualquier ciudadano, tenga una idea de qué es lo que está pasando con el consumo, ¿no? O sea, uno simplemente prende el aire acondicionado y espera pues tener cierto nivel de confort en su casa o en su oficina o donde sea que esto ocurra. El asunto de fondo, también entendemos todo lo que usted explicó de la 1F, la 1D, etcétera, etcétera, lo conocemos de fondo, vivimos allá, entonces ya sabemos cuándo va a entrar, que es en mayo y que es hasta octubre, qué tipo de consideraciones hay, los escalones y todo esto. El asunto de fondo, el gobernador está planteando la posibilidad de que se amplíe la vigencia de la tarifa 1F, creo que ustedes ya están al tanto, él está pidiendo que se amplíe a los meses de abril y hasta noviembre. Esa es una pregunta en específico, si se puede hacer esto. La otra pregunta muy particular es, tenemos ya el problema encima, es decir, no queremos una explicación. La explicación creo que la conocemos, se la acabo yo de referir. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todos estos usuarios
que nos han llegado recibos inusualmente altos, de 5,800, de 7,200, de 15,000 pesos, etcétera, etcétera. Porque ustedes, de acuerdo a la lógica de lo que hace la CFE, van y cortan, no preguntan, ¿no? Y creo que eso es contrario incluso a los criterios del gobierno humanista que manifiesta el presidente. Es decir, usted no puede estar en Hermosillo sin electricidad, sin aire acondicionado, sin un cooler, sin un abanico o lo que sea. Y esto pone en riesgo la vida de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos. Hace poco, ustedes mismos se dan tiros en el pie, le fueron a cortar la energía al Instituto Nacional de Antropología e Historia en Hermosillo. Ahí hay materiales sensibles, incluso manifestaban los responsables que había unas momias ahí con una cuestión de atención especial. Entonces la pregunta es, sensiblemente, ¿qué se puede hacer respecto a todos los usuarios que ya tienen el problema y que no tienen el dinero para pagar este exceso de consumo que tenemos en esta temporada? Naturalmente que la expectativa que tendríamos nosotros pues, es que se amplíen las tarifas, que nos mejoren los costos, etcétera. A veces es imposible, ¿no? Tenemos equipos viejos en nuestras casas, tenemos la necesidad de usar el suministro, pero hay una diferencia de fondo tajante, mire, entre el clima que tenemos aquí, por eso dije cuánta temperatura está aquí, y la que tenemos allá. Allá es imposible estar así. Y la otra cuestión, no es cierto lo que usted dice, perdón, a nosotros nos cobran mensualmente los recibos, a todos. En Hermosillo yo no conozco a nadie que pague bimestral. Es un asunto que es claro y tajante, y yo conozco gente a la que le llegan, lo menos 2,500 pesos mensuales, son 5,000 pesos al bimestre. Comparado con lo que se paga aquí en el centro del país, pues hay una diferencia tajante y de fondo. Entonces, la verdad es que lo que queremos son respuestas. A lo mejor ustedes no pueden dar las respuestas completas, hacer compromisos en este momento, pero sí es importante poner estos temas sobre la mesa porque son soluciones de fondo las que se necesitan. Las explicaciones pues son buenas, pero pues no sirven para nada, ¿no? Es decir, el consuelo es que ya tengo que pagar el recibo, dijera alguien en Hermosillo, de 6,000 pesos, ¿no? Por el mes de consumo pasado, y ahorita están llegando ya los consumos del 20 de julio al 20 de agosto y obviamente pues la gente tiene el grito en el cielo. Muchas gracias, Demián Duarte, de Sonora Power. Bien, señor Duarte, pues bueno, de nuevo gusto saludarlo, sí me recuerdo perfectamente de usted. Y pues bueno, en atención a la primera pronunciación que usted hace, efectivamente se está trabajando con el gobernador Durazo el escenario para poder ampliar ese convenio a modo tal en el cual se tenga la viabilidad de ampliarlo 2 meses más, de abril a noviembre. Este convenio que se está aplicando ahorita fue porque es reiterativo y el presidente de la República, no es que no queramos nosotros atenderlo ni tengamos esa facultad, pero simplemente son convenios presidenciales que los valida Hacienda, tienen ya una mecánica. Cambiarlos tienen que pasar por un protocolo asociado al tema de la condición operativa de cada entidad, ¿no? Entonces, esperemos que el próximo ejercicio pues, trabajemos con el gobernador Durazo y con toda su gente para poder tener esa ampliación. Esa ampliación tiene sentido porque, pues bueno, como usted señala, pues en abril empieza la onda de calor y pues puede ampliarse hasta el mes de octubre. Estamos trabajando en ello y yo creo que próximamente el gobernador estará dando su pronunciación porque es el encargado de hacerlo a través de su medio, ¿no? Es viable. El otro, el corte del servicio. El corte del servicio para la Comisión Federal representa el único mecanismo para poder recuperar la energía eléctrica. Si usted no tiene dinero para cargar gasolina, no le van a cargar gasolina. El celular, ¿no? Si usted no tiene dinero para cargar datos de su celular, no le van a cargar celular. Yo expliqué ahorita justamente que el contrato de suministro de energía eléctrica es un contrato muy bondadoso porque no lo limita a usted para nada. Usted tiene un contrato y dice quiero consumir hasta 5 y puede consumir hasta 20 y el día y a la hora que usted quiera, bajo una condición en la cual se pueda exponer a un costo fuera de su promedio de gasto, como el celular o como la gasolina, por hablarlo así. En ese sentido, pues bueno, sí efectivamente el corte lo define la ley de la industria eléctrica y dice, bajo el sistema de cortes la CFE recuperará sus adeudos. ¿Por qué? Porque pues en ese sentido es el mecanismo que tiene la CFE para que ya no me sigas debiendo. Primero págame y no me sigas debiendo porque vas a tener una condición de impagabilidad. ¿Qué se hace con esas condiciones? El corte es el último de los temas que se agotan, porque en Hermosillo estamos manejando con la asociación y con toda la población, incluso acabamos de formalizar un convenio con la Canacintra, donde se están dando facilidades para pagar, asociado a la problemática y capacidad financiera que tiene cada cliente que así lo exponga. Entonces, que aquí está abierto el modelo de pagabilidad y verificación previamente a la condición de que el servicio pueda o no pueda estar bien. El otro punto es, pues bueno, esa es la sensibilidad que estamos manejando porque nosotros preferimos recuperar la deuda que
que cortar, caray, pues eso nos dedicamos a vender energía eléctrica. ¿Sí? Las tarifas, insisto, usted lo explicó, dijo que ya las conoce, qué bueno porque tiene una noción de lo que está sucediendo y conoce también sus consumos y conoce usted la deficiencia que pueda no tener en sus aparatos eléctricos. No lo explicó el ingeniero Vega, pero de la mayor parte de las fallas que tuvimos y que él expuso en el mes de julio y agosto, la mayor parte de las quejas fueron individuales y fueron asociados a que la instalación eléctrica del cliente sufrió daño por una sobrecarga. El fusible se quemó la instalación. ¿Por qué? Porque esa condición es instalación del cliente. Su coche, si quiere que gaste menos gasolina, lo tiene que tener usted plenamente afinado para que pueda jalar y pueda funcionar correctamente, ¿no? En la instalación eléctrica usted nos dio una cátedra aquí a todos muy, muy padre, pero asociado a que si ese es el perfil de los usuarios de Hermosillo, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque son instalaciones que tienen, y la CFE no va a poder arreglar la instalación. Le va a insistir y le va a sugerir que la arregle para que usted tenga beneficios en el consumo y tenga un estímulo en la tarifa. La sensibilidad de la CFE es, claro que sí, estamos abiertos a las facilidades, tenemos mecanismos, tenemos protocolos para hacerlo. Es falso que no exista la facturación bimestral en Hermosillo. Tenemos un mix. Yo dije que la prioritaria es la bimestralidad. Se hicieron modelos de facturación mensual porque se vendió el tabú en aquella época de que como lo facturábamos mensual, cobramos el doble de las cuotas y la gente fue a pedirnos la facturación mensual. En ese sentido, pues no es lo mismo pagar mensual que bimestral. Para nosotros es mucho más cómodo tener un financiamiento mensual que bimestral. O sea, es mejor que me debas un mes a que no me debas un bimestre, me explico. Pero se hizo ese cambio por ese tabú que existió y alguien socialmente lo vendieron en que el cual la CFE duplicaba los costos de las tarifas y se hicieron ciertos estratos de consumo de Hermosillo, que son de una clasificación mediana o alto, se pasaron a la condición mensual por una condición específica. En ese sentido, tenemos un mix de facturación bimestral y mensual en todo el estado de Sonora. La mayor parte de la facturación de la CFE es bimestral y es una opción y una alternativa. ¿Cuál es la mensual? Tenemos un mecanismo de recargas en el cual usted va y lo puede hacer hasta por 15 días o por 20 días. O por 30, usted define la fecha de corte que se requiere y también es una modalidad que tenemos aceptada en ese sentido. Entonces, ¿cuántos usuarios reciben su facturación mensual y cuánto es bimensual? Ahora, no es una queja, yo prefiero que me cobren mensual a tener que pagar 15,000 pesos al trimestre, ¿no? La verdad, o sea, así las cosas, ¿no? Pero es una cuestión simplemente de precisar el dato. Al final de cuentas puede resultar incluso irrelevante para nosotros, pues. Pero el tema es que sí los recibos están muy disparados. Sí, pero lo hace el consumo y usted lo explicó claramente. El consumo lo hace asociado a que te infla el tema del costo y el tema del consumo. A nivel nacional, el 98%, pues, por decirlo así, es bimestral. ¿Por qué? Si usted se fijó en el mapa de calor, toda la condición de servicios de tarifa doméstica es la tarifa 1. Y el costo que tenemos operativo, pues es mejor ya tomar una lectura cada bimestre por el costo que representa de salarios, de gastos de gasolina, de combustibles, a cobrar 200 pesos por mes o 400. Es en optimización de costos para que la CFE tenga eficiencia y darle un margen de pago al cliente de 2 meses. Por eso lo hacemos bajo esa condición asociado al tema operativo y de costos y de beneficio al cliente. Un cliente que quiera pasarse a la mensual no tiene mayor problema y le damos esa mensualidad. Solamente lo quería aclarar en el último tema que usted señaló. Bien, ahí atrás. Señor, Perdón, antes le voy a pedir al contador y al ingeniero que seamos lo más breve posible porque tenemos el tiempo encima, por favor. Sí, en las respuestas, por supuesto. Yo soy Tere Mora Guillén y vengo del Corporativo Imagen del Golfo del puerto de Veracruz, señor, y yo quisiera, hay constantes apagones que se han incrementado en los últimos meses en la región sur de Veracruz. Añaden que esto pasa cada año. Los habitantes de la comunidad de Salinas, perteneciente al municipio de Alvarado, ante la falta de energía eléctrica en sus domicilios, determinaron anoche bloquear el tramo carretero Paso del Toro a Alvarado. Y quisiera saber cuántos usuarios tiene el estado de Veracruz y por qué este año se han registrado tantos problemas en el suministro eléctrico, en el corte de energía, en la entidad, aparte de por los fenómenos meteorológicos. Toño. Sí. Mire, en la División Oriente, que es la que atiende esa parte,
prácticamente es todo el estado de Veracruz, atiende muy poquito Puebla y muy poquito de otros. Le voy a dar los datos de la división. En la división Oriente, los sectores este año han andado alrededor de los 4,000 y solamente tenemos aumento en julio y agosto y el mes de enero. Los demás meses están por debajo del anterior, de tal manera que el acumulado es menor al año pasado, sin decir que no existen, tan lo decimos que decimos que traerían un promedio de 4,000 por mes. Hay una mejora en lo global. Y en cuanto a servicios individuales, ahí solamente en el mes de enero fue cuando se tuvo más y después de eso se tiene ya menos interrupciones. Entonces tenemos esta facilidad y tenemos ahí ahorita seguramente nuestro gerente en esa división está escuchando y preparará algo al respecto para darles información. Y quizás, si nos lo permiten, sería conveniente hacer reuniones locales donde el gerente, nuestros superintendentes tienen la información fresca. Yo ahorita aquí tengo información general. A lo mejor si me dice paso el toro, sí sé que ha tenido este y este problema general, pero la particularidad a lo mejor no llegamos a este punto. Si nos dan oportunidad llegamos, o la otra es provocar allá reuniones locales también. Y en los apagones en todo el estado. Sí, aquí lo tenemos de esta manera. Sí. ¿Cómo lo hacemos para obtener una respuesta? Le prepararíamos, si nos permite, Luis, una nota general y le decimos nota cómo general estamos y nos dan los datos para establecer ese contacto con ustedes y dar explicación. Lo que sí es importante señalar es que la palabra apagón la aplican cuando se va la luz 2 segundos, ¿no? Entonces, sí es importante dejar muy en claro que los sistemas eléctricos en cualquier parte del mundo tienen estas situaciones, pero por supuesto que vamos a atenderlo de esa manera. ¿Al fondo? Buen día. Manuel Temolsin, de Liberal Metropolitano de Cúspide, Revista Cúspide y Asociación Nacional de Locutores. Traigo un tema aparte, sé que la Comisión Federal de Electricidad va a resolver bien los temas de los problemas de los compañeros en diversos estados de la República Mexicana, porque como dice el presidente, la Comisión Federal de Electricidad es uno de los mejores equipos con los que cuenta el gobierno de la Cuarta Transformación. Mi pregunta es acerca de los autos eléctricos. Las zonas de carga van a ser concesión de Comisión Federal de Electricidad o van a ustedes a interactuar con empresas privadas para dar ese servicio de carga eléctrica a los autos eléctricos. ¿Y qué futuro ven la llegada de autos eléctricos ante este avance tecnológico? Porque en Estados Unidos dicen que dentro de 2 años la mayor parte del país tendrá ya autos eléctricos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Esta parte no está en nuestro control. Hay un ente regulador, la Comisión Reguladora de Energía, que estará emitiendo los lineamientos. Al día de hoy, nadie puede revender energía. Entonces, es una regla y ya se están viendo esos mecanismos. Sabemos de buena fuente que la CRE está haciendo lo propio, entonces estaríamos imposibilitados ahorita para dar una respuesta. Sí se está preparando. Y en adicional a ello, ahorita no está inhibido que usted pueda hacer un contrato para una unidad de recarga, siempre y cuando usted sea el beneficiario de ese automóvil. Usted puede poner una estación de recarga en su coche para que no se le incremente el consumo de su casa y ahí se le da una tarifa de uso general y específica. O sea, pero lo que está prohibido, como dice el ingeniero Vega, es que se pueda poner en una estación de gasolina y usted va y recarga y la gasolinera le cobre a usted un costo adicional, porque ahí sería una reventa de energía eléctrica. Entonces no hay tarifa regulada como la hay para las casas, para la industria, y está trabajando la Comisión Regulada con las disposiciones administrativas para emitir eso. ¿Dónde en las estaciones de recarga públicas cuánto sería el costo que pueda tenerse? Porque está inmerso en la condición del contrato. De hecho, ahorita ya tenemos varias peticiones, una de ellas es la de Tesla, que está ubicando un universo aquí principalmente en la Ciudad de México, en el Estado de México y en algunas ciudades como Monterrey y Guadalajara. Pero en tanto salga la regulación tarifaria, se va a liberar el tema de su contrato. Vamos a una última pregunta, ¿verdad? Aquí.
Gracias. Buenos días a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Quisiera que me ayudaran a entender un poco qué pasa con la tarifa DAC, sobre todo en Nacosari y en Agua Prieta. ¿Habrá algún compromiso por parte de la CFE para ayudar a estos usuarios a que sus costos se reduzcan? Porque entiendo que pagan recibos bastante onerosos, entiendo el tema del cambio climático y esta ola de calor, pero ¿habrá algún tipo de apoyos? Esa sería una primera pregunta. Gracias. Sí, bueno, lo comenté ahorita y efectivamente lo que es Nacosari, Agua Prieta, Cananea e inclusive tenemos considerado hasta Nogales, que es la parte norte. Trabajamos y lo que hicimos con la tarifa DAC cuando implementamos este convenio, sacamos a todos los usuarios que estaban en la DAC justamente porque en el 2019 fue una ola gélida muy fuerte que le pegó a esa región y clasificó a muchos en esa, incluso no tenía ni convenio. Ahí trabajamos con la gobernadora en aquella ocasión justamente para poder hacer un modelo y sacarlos y ahora sí poderles dar ese estímulo. Ahorita los tenemos en la tarifa 1F y la tarifa DAC está inhibida, no nada más para esos municipios, para todo el país. En el acuerdo que hicimos con Hacienda está inhibida de que todos migren. O sea, están dentro de la tarifa normal o ordinaria y está inhibida que pasando el umbral de su consumo vayan a la DAC. No, pueden salir pero no pueden entrar y el presidente nos dio el mandato de que así se mantuviera hasta el próximo ejercicio para poder quitar esa tarifa y poderla meter en las tarifas normales. Ok, gracias. Y en una segunda pregunta, acá en Ciudad de México nos han llegado algunas denuncias de exfuncionarios que trabajaron en el gobierno anterior que tienen consumo o instalaciones trifásicas, es decir, que están consumiendo la energía de las áreas comunes, no pagan el servicio, pero se le adjudica a los demás usuarios de los inmuebles y ellos dicen que es un servicio que se les otorgó en los gobiernos anteriores y entonces están pagando su servicio todos los demás usuarios. ¿Ahí qué se puede hacer? Gracias. Bueno, opino a título personal, no debería haber funcionarios de CFE haciendo este tipo de… Ni de CFE ni de ninguna otra parte, ¿no? Pero le explico, aquí en la Ciudad de México hay una procuraduría que se llama la PROSOC, que es la Procuraduría Social. En ese sentido, en cada inmueble hablando de que existan más de 6, 7, 10, 100 inquilinos, se determinan los usos propios del inmueble, como es elevadores, como es alumbrado ornamental, como es alumbrado público del propio inmueble. En ese sentido, se determina un administrador de ese inmueble y él es el que se encarga de cobrar los servicios. Entonces, la CFE sí otorga un servicio independiente a la vivienda, porque mide los elevadores, mide el alumbrado, y sale un recibo y ellos se encargan de pagarlo. Cuando hay una discrepancia en el pago de ello, se hace a través de la PROSOC y hay un modelo que tenemos en el cual ellos asumen y están de acuerdo en que en cada recibo de cada vivienda les carguemos esa parte proporcional y se llama el traslado proporcional de los usos propios o de los usos comunes y se lo cobramos a cada cliente y nosotros compensamos ese servicio. Hay dos modalidades, uno independiente y otro a través del propio recibo del cliente y lo valida la PROSOC. Hay un usuario o un grupo de usuarios que porque son funcionarios públicos tienen trifásico cuando debería ser bifásico y no pagan el servicio y lo tienen que pagar el resto de los condominios. ¿Qué se puede hacer? Valdría la pena revisarlos porque están en irregularidad y hay que regularizarlos. La CFE lo que hace, cuantifica lo que estuvo en irregularidad porque hace un cobro a posteriori y se regulariza el servicio. Con nosotros, si usted nos da los datos de cuáles inmuebles son, se manda a verificar el inmueble completo y se hace la validación de cada medidor y en específico los usos comunes. Gracias. Hay muchas inquietudes, hay mucha gente todavía de compañeras y compañeros de la prensa, pero el tiempo apremia, me están haciendo aquí ya la indicación que tenemos que suspender. Sin embargo, yo les invito, les convoco a que estaremos periódicamente informando, porque la CFE pues es un monstruo de 1000 cabezas y requiere que mantengamos a la opinión pública informada. Entonces estaremos convocando, desde luego no aquí, en las instalaciones
través de la Comisión Federal de Electricidad para despejar las inquietudes. Me pondré de acuerdo con ustedes para hacer ruedas de prensa periódicas y sobre todo destacando, por un lado, los temas que inquietan a la opinión pública, que inquietan a la sociedad mexicana, y por otro también, pues es una oportunidad para nosotros para desmentir muchísimas versiones periodísticas falsas en las que atribuyen a la CFE que se genera caro y sucio, cosa que es falsa, y muchas otras atribuciones que le ponen a la CFE que son contrarias a la realidad. Entonces, creo que es un muy sano ejercicio poder tener esta comunicación circular con los medios de comunicación y nosotros para poder, a través de ustedes, mantener a la sociedad mexicana informada. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, contador, ingeniero, y gracias a todos ustedes por aquí. Muy buenos días.